tal? Bienvenidos a Poder Judicial Conecta, que se transmite a través del portal Regeneración y de las redes sociales del Poder Judicial del Estado. En Facebook nos encuentran como Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca y en Twitter como @TSJ Oaxaca. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos acompaña el licenciado Jesús Saavedra Hernández. Él es juez del Juzgado Segundo Laboral con competencia en todo el estado de Oaxaca. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Carla. Gracias por la invitación. Pues bien, la justicia social ha exigido un cambio de paradigma normativo en materia de justicia laboral, mismo que ha conducido a un enfoque de capacitación y en su momento selección de los operadores jurídicos. De ahí que la Unidad de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral presentó el Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral, plan al que todos los tribunales del país se sumaron, mediante la aplicación de 4 ejes rectores del proceso: el de sensibilización, actualización, especialización y el de selección. Licenciado, pues entremos de lleno. Coméntenos primero que nada cuál ha sido su trayectoria profesional. Sí, mire, mi trayectoria profesional se ha iniciado en el ámbito del litigio. Me acuerdo todavía que estudiaba en la carrera cuando empecé a trabajar en un despacho jurídico especializado en materia penal. Okay. Posteriormente, por cuestiones de titulación, cambié de despacho, me fui a otro despacho jurídico también especializado en materia penal. Mi trayectoria o mi paso por las diversas áreas jurisdiccionales fue desde ese punto de vista, y ya posteriormente ingresé a laborar al Poder Judicial del Estado, donde estuve en determinadas áreas administrativas, así como en el Juzgado Sexto de lo Penal. Posteriormente cambié a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. Ahí me desempeñé como titular del área jurídica y también fui secretario técnico del patronato. Ahí lo que se ventilaban, pues sobre todo eran juicios sucesorios intestamentarios, y también la cuestión de las cuotas de recuperación y toda la regularización de las mismas. Ya de ahí di el giro total de mi carrera. Sí. Ya no era en el ámbito penal o civil, y ingresé a laborar para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que dicho sea de paso, las juntas locales o las juntas federales de conciliación y arbitraje son las que se encargaban de impartir, si se puede llamar, justicia laboral, ¿no? Okay. Esos órganos eran unos organismos tripartitas o donde la base era el tripartismo. Uh-huh. Y se conformaba por un representante del gobierno, un representante del capital y un representante del trabajo. El representante del gobierno, pues obviamente era el presidente de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, o en su caso, de la Federal, ¿no? Okay. Él era el que cumplía, por así decirlo, las funciones de un juez que actualmente va a fungir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí estaba esa figura de los representantes, que pues era un modelo que data de los años 20, ¿no? Entonces sí era necesario reformar la justicia laboral y que no se quedara en el sistema, bueno, más bien en el poder ejecutivo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues muchas de las veces el poder ejecutivo pues es patrón también, ¿no? De los trabajadores, y pues podría incluso prestar a que pues es juez y parte, ¿no? El representante del gobierno. Sí. Entonces, en ese sentido, pues dijeron la autonomía debe de prevalecer siempre, y fue así que se cambió a el Poder Judicial, la justicia laboral. Retomando a la pregunta, sí, efectivamente ahí me desempeñé en la Junta Especial número 4, que el foro jurídico no me va a dejar mentir, es una de las juntas pues más cargadas, ¿no? Que tiene más carga de trabajo. ¿Por qué? Porque vemos organismos descentralizados, como por ejemplo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca,
Servicios de Salud de Oaxaca, Coreturo, Llevo, y también veíamos universidades, ¿no? Es decir, pues nada más nada más teníamos con ventilar o conocer de los asuntos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Sí. Entonces ya con eso, pues ya tenemos bastante, ¿no? Sí. Entonces, pues la verdad esa es mi trayectoria hasta este momento y hoy pues con la designación del nuevo cargo. Es lo que te podría yo comentar. Ahorita retomaré una pregunta de algo que dijo, pero quisiera pasar, de acuerdo a su trayectoria, ¿cómo fue para usted la selección para ser juez en laboral? Sí, mire, el proceso de selección, como bien comentaste al inicio del programa, inició con la sensibilización, después con la capacitación y posteriormente con la especialización. En ese aspecto quiero mencionar que pues inicié todo este proceso con un curso de capacitación que nos impartió la Escuela Judicial del Poder Judicial, válgame la redundancia, y posteriormente el diplomado, ¿no? que sirvió para afianzar los conocimientos jurídicos laborales, pero ahora con la mira o la visión hacia el nuevo sistema de justicia laboral. En esto quiero aclarar que pues sí cambian algunas situaciones, o más bien muchas situaciones, sí, pero la materia sustantiva pues está casi intacta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tengo alguna experiencia, por así decirlo, pues en materia laboral. Bien. Entonces, en ese sentido, por si no fuera así, el Poder Judicial se encargó de la capacitación y de la especialización de nosotros, ¿no? Impartiendo, les digo, este diplomado que se ajusta a un plan de estudios, pues, de una escuela de avanzada y con un plan de estudios muy bien estructurado. De ahí, este diplomado sirvió como filtro o como, una separación de lo que es, los que no pasaron lamentablemente ese diplomado y de los que aprobamos. Ese fue el primer filtro. Posteriormente, pues fue la etapa curricular, que es ahí donde nosotros presentamos nuestra documentación, título, cédula, para cumplir los requisitos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Y una vez que se acredite esa etapa curricular, pues ahora sí proceder a la entrevista y al examen, ¿no? Entonces, hubo también personas que se quedaron en ese filtro. Iniciamos capacitándonos desde el inicio con un número más o menos aproximado, porque como es en la plataforma Zoom, pues te puedes dar cuenta cuántos son los participantes, ¿no? Sí. Entonces fuimos como 97, una cosa así. Entonces, de ahí se fueron filtrando las personas que íbamos quedando, ¿no? Y ya posteriormente, pues la entrevista y el examen, ¿no? Y ya con base en eso, pues ya el Consejo de la Judicatura fue que eligió a los jueces y a los secretarios instructores que pues, van a operar el nuevo sistema. Bien, entonces usted fue nombrado ya como juez laboral. Entonces, ¿cuál va a ser su función? Bueno, mi función es, pues como la de todo juez, ¿no? Dirimir controversias, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues decidir. Se presenta un caso en concreto y pues el juez lo que tiene que hacer es resolver y darle a cada quien lo que le corresponde, de acuerdo a lo que se está solicitando, a las pretensiones que tiene el actor, y así también cómo se defiende el patrón. Digo, normalmente quien promueve es el trabajador. Entonces, en ese sentido, esa es la principal función, no nada más de un juez laboral, sino también de cualquier juez. Ahora, en lo que respecta al juez laboral, la Ley Federal de Trabajo habla de la proactividad del juez. ¿Qué quiere decir? Que el juez no debe estar estático o esperando a que las partes le promuevan o le soliciten algo, sino que el juez tiene que ir más allá, ¿no? Él tiene la facultad, por ejemplo, de señalar o de indicar
una nueva diligencia, una diligencia que las partes no ofrecieron, el juez, con motivo de averiguar la verdad, puede él solicitar diligencias o desahogar pruebas que incluso las partes no le hayan solicitado. Eso obviamente sin el límite, sin exceder el límite de sustituir a las partes, ¿no? ¿Qué es sustituir a las partes? Pues hacerle el trabajo, ya sea al abogado de la parte actora, el trabajador o del patrón. Bien. Eso no, pero sí, si es con motivo de averiguar la verdad y en determinados parámetros, el juez puede hacer eso. Incluso el juez en materia laboral actual, él va a dirigir y presidir las audiencias. Es decir, él tiene el control de las audiencias para que sea un proceso ágil, que es lo que se busca, un proceso transparente, en donde haya una justicia humana. Entonces, el juez debe de estar ahí presidiendo y es un juez proactivo, es decir, un juez ágil, un juez que esté viendo porque los procedimientos se lleven en tiempo y con agilidad. Okay. Más o menos ya en esta respuesta me dijo los principios y las bases, pero ¿podría decirnos claro, cuáles son? Sí, claro, miren, yo aquí, en este sentido, quiero advertir los ejes principales en los cuales se fundamenta la reforma y así también las bases. Okay. Los ejes que yo advierto en esta reforma son 3. En la etapa de conciliación prejudicial, la justicia laboral, la libertad y democracia sindical, que son los 3 ejes que yo advierto. Respecto del primero, respecto de la conciliación prejudicial, lo que te puedo decir es de que en las juntas de conciliación y arbitraje sí se hacía una conciliación prejudicial. Sin embargo, las partes llegaban a un acuerdo o solicitaban la conciliación de manera conjunta, es decir, de propio mutuo. Pues. Okay, sí. O en su defecto, el trabajador llegaba y solicitaba que se le citara al patrón, ¿no? Y podían llegar a un acuerdo. La diferencia ahorita estriba en la obligación de la parte trabajadora y del patrón de agotar el proceso conciliatorio. Una vez que agote el proceso conciliatorio, entonces ahora sí puede demandar. Okay. Antes no. Entonces, en eso consiste el cambio del anterior sistema al nuevo, en cuanto a lo que se refiere a conciliación prejudicial. En cuanto se refiere a la justicia laboral, como te comentaba, antes estaba en el Poder Ejecutivo, por eso se llamaba Juntas de Conciliación y Arbitraje, un proceso arbitral. No se hablaba de juez. ¿Por qué? Porque no era un juez el que decidía las controversias. Bien, sí. Entonces, ahora ya es propiamente hablando una justicia laboral. ¿Por qué? Porque el que va a dirimir esas controversias, pues es el juez. El juez, sí. Y el tercero, que es la libertad y democracia sindical, radica en que en el antiguo sistema pues se prestaba a ciertas prácticas viciosas o viciadas, y lo que se busca acá es que los trabajadores sindicalizados tengan la posibilidad de elegir a su propia directiva. Okay. Como tú sabes, pues los sindicatos tienen su directiva, el secretario general que lo representa, y entonces cada trabajador de manera concreta puede elegir a su mesa directiva. Es decir, ya no se presta al juego de que el patrón y el líder sindical es el que va a renovar esa mesa directiva. No, aquí ya el trabajador, mediante el voto personal, libre, secreto y directo, es quien va a elegir a su mesa directiva. Ahora, otra cuestión importante que hay que hablar respecto de la cuestión colectiva es que el Centro Federal de Conciliación y Registros Laborales va a transparentar toda la situación de los sindicatos. Entonces, esos serían los ejes. Ahora, ¿cuáles son las bases? Bueno, la reforma laboral lo que se basa es intrínsecamente, y es decir, dentro de la Ley Federal del Trabajo, con sus principios. El artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo te establece cuáles son los principios rectores del proceso laboral. Es decir, el proceso debe ser gratuito,
debe ser, o sea, no se puede interponer o no se puede imponer una multa, más bien una costa judicial, más bien, debe ser público, es decir, las audiencias son públicas, puede asistir cualquier persona, salvo los casos de ley, por ejemplo, cuando se trata de un menor, pues ahí sí se tendrá que ser a puerta cerrada. Pero en muchos casos, bueno, casi todos los casos, 99.99%, pues son públicas. Okay. ¿Eso qué cosa te da como resultado? Pues el transparentar la justicia, ¿no? Es decir, que todos sepan cómo se está actuando, cuál es la posición del juez y en qué sentido se está resolviendo. También en ese sentido, también lo que queremos es que los juicios sean rápidos, ¿no? Claro, sí, que sea ágil, ¿no? El procedimiento, porque normalmente, bueno, no sé, usted con la experiencia que tiene de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿cuánto tiempo se dilataban los asuntos en resolverse? Bueno, ahí hay que hacer una separación, ¿no? Hay juicios que son particulares, o sea, que son de universidades, pues aquella persona que tiene su carnicería, farmacias, sí se lograba el trámite ágil, sí, ¿no? Okay. El problema es con los procedimientos de los órganos descentralizados. Ahí es donde debemos de poner principal atención, sí. en virtud de que, pues, fíjese que nadie ha ahondado o ha abundado en la cuestión de la ejecución en este caso de las sentencias, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una cuestión aparte, ¿no? Para cumplir una sentencia, debemos de ser muy cautos y poner mucho empeño y mucha dedicación para que las sentencias se cumplan. Ok, ahora podría explicarnos un poco del procedimiento que lleva cuando uno quiere presentar alguna demanda, por así decirlo, ¿Sí? ante los tribunales laborales. Sí, mire, el inicio, como te digo, del proceso laboral es de que se tiene que agotar la fase conciliatoria. Sí. Es decir, un trabajador no puede acudir ante el juzgado sin antes agotar la etapa conciliatoria. ¿Qué se requiere para la etapa conciliatoria? Pues es presentar su solicitud por escrito, obviamente todo escrito debe de ir firmado, sí. Debe de precisar el nombre del trabajador, el domicilio donde va a oír y recibir notificaciones, que tiene que ser en el lugar de la residencia del centro de conciliación al que acude, el nombre, la persona o empresa para la cual trabajó, ¿no? Y así también el domicilio de la misma. Okay. Así también señalar el objeto de la conciliación. Es que yo quiero conciliar porque me despediste y yo quiero mi reinstalación en el trabajo. Quiero volver a trabajar en la empresa donde tú supuestamente me despediste. Okay, sí. Entonces, ese es el objeto de la conciliación. Ahora, tú me puedes decir, bueno, es que hay trabajadores que pues no saben la denominación, razón social de la empresa para la que trabajaron, ¿no? Entonces, ¿cómo le va a hacer ese trabajador? Bueno, pues ese trabajador, dice la Ley Federal del Trabajo en su artículo 712, que solo puede indicar, basta con tan solo indique el domicilio donde trabaja, sin que sepa el nombre de la empresa. Entonces, esa es una ventaja para el trabajador, que este artículo sí ya estaba vigente desde que existen las juntas de conciliación y arbitraje. Ese es el primer requisito, agotar la etapa conciliatoria, a no ser que se encuentre en un caso de excepción, que la misma ley establece. El artículo 685 ter señala cuáles son los casos de excepción. ¿Cuáles son esos casos de excepción? Pues a lo mejor una declaración de beneficiarios. ¿Qué es esto? Pues una declaración de beneficiarios consiste en que, por ejemplo, el trabajador falleció y la esposa pues no puede cobrar los derechos laborales
que ya adquirió el trabajador por ser trabajador. Claro. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacer? Promover su declaración o designación de beneficiario. Entonces, va la esposa y promueve el juicio de declaración de beneficiarios, que propiamente no es un juicio. ¿Por qué? Porque no hay litis. Entonces, salvo que aparezca ahí una concubina, sí, una cuestión por el estilo, ¿no? Pero por lo regular no hay litis, ¿no? Entonces, ese procedimiento ese sí se puede iniciar de manera directa en un juzgado. ¿Qué otro? Cuando se trata de discriminación en el empleo, ocupación por embarazo o cuestiones de sexo, orientación sexual, religión, situación social, hostigamiento o acoso sexual. En esos casos también no es necesario votar el proceso de conciliación, y aquellos que tratan de tutelar derechos fundamentales y libertades públicas de carácter laboral. ¿Cuáles son esos? Trata laboral, trabajo forzoso u obligatorio, trabajo infantil, por citar algo. Entonces, esas son las excepciones. Una vez que ya se agotó la etapa conciliatoria, si este era el caso, pueden acudir, ahora sí, a demandar. ¿Qué debe de llevar su demanda? Pues la demanda debe de ir, primero, debidamente firmada. Segundo, debe de indicar el nombre de quien demanda y su domicilio. Así también el nombre de la empresa, persona o sindicato, ¿no? También va a indicar el domicilio de la empresa donde trabajó o la persona donde trabajó. Esto pues para efectos del emplazamiento. También debe de exponer las pretensiones, qué es lo que quiere. ¿Sabes qué? ¿Me despediste? Pues quiero que me reinstales, quiero volver a trabajar. O si las cosas ya no tienen remedio, pues ¿qué va a optar el trabajador? Bueno, pues una indemnización constitucional. Sí. ¿Por qué? Porque pues mejor págame porque yo ya no puedo trabajar con eso. Entonces, indemnízame. Entonces, y también pueden promover pues reconocimiento de antigüedad, también prima de antigüedad. Sí. Siempre que se suscite alguna controversia en cuestión laboral, lo puede hacer. Sí. Entonces, esa es otra de las cuestiones. Ahora, ¿qué más debe llevar la demanda? Pues los hechos, ¿no? ¿Cómo lo corrieron? ¿Para qué empresa trabajó? ¿A partir de cuándo trabajó? ¿No? Para precisar la antigüedad del trabajo, es necesario que indique cuándo inició a laborar, categoría que tuvo, es decir, fue enfermero, fue maestro, fue catedrático, fue jardinero, qué sé yo, ¿no? Tiene que indicar la categoría, su jornada de trabajo para determinar también en su defecto las horas extras que laboró, la jornada de trabajo y también las formas del despido, ¿no? Las circunstancias del despido, modo, tiempo, lugar del despido. Me despidieron a las tales horas del día tal. Y llegó la persona y me dijo que estaba despedido y me dijo esto y esto y esto y esto, ¿no? Esos son los hechos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un despido. Y también señalar las pruebas, relacionar las pruebas con cada hecho. Es decir, yo puedo probar con esta prueba tal hecho. Eso es lo que pretendo hacer con esta prueba, ¿no? Sí lo debe indicar. Y por último, indicar si ya se tiene un juicio donde son las mismas partes. Okay. Sin embargo, pues muchas veces algunas personas no lo hacen, y en ese sentido el área correspondiente del Tribunal Superior de Justicia ya está trabajando sobre eso para que nosotros como jueces sepamos si ya se promovió un juicio con las mismas partes. Para que no se repita, por así decirlo. Y evitar resoluciones contradictorias. Okay. Es decir, se acumulen los expedientes, que es acumularse los expedientes, emparejarse o juntarse para evitar resoluciones contradictorias. Okay. Entonces, esa es la finalidad de que si existen dos juicios, no avance un juicio por un lado y otro juicio por otro, sino que se empareje y se junten en una misma pieza de autos. Licenciado, hace un momento nos comentaba algunos casos en los que sí entran en los juzgados laborales y en algunos casos que no, ¿es correcto? Por ejemplo, trabajo infantil no entra. No, a ver, O ya me hice bolas. No, sí, a ver, está claro. Todos los juicios laborales entran en el juzgado.
Ok. Nada más que hay que distinguir aquellos que necesitan agotarse la etapa conciliatoria y aquellos que no necesitan agotar la etapa conciliatoria. En los casos en que no se pueden agotar, la fase bien. es el trabajo forzoso, el obligatorio, pero si, por ejemplo, en el centro de conciliación no se concilia, no se llega a conciliar, pues obviamente es materia que debe de conocer el juzgado. Bien. En ese sentido, los documentos, para terminar la pregunta, los documentos que debe de acompañar el trabajador al momento de presentar su demanda son los siguientes. La constancia de no conciliación. Es decir, si no va esa constancia de no conciliación y no está dentro de esas excepciones, el tribunal lo va a regresar a conciliación. Claro, eso que quede claro para los trabajadores, para los abogados. No se va a dar trámite a una demanda si no se agotó previamente la etapa conciliatoria. Debe de anexar su constancia de no conciliación. A ver, una pregunta ahí. Por ejemplo, en un caso de acoso sexual, yo, ¿no? Por ejemplo, sufrí acoso sexual. Yo ya no quiero conciliar con la persona porque, pues, definitivamente no quiero, ¿no? Ni siquiera quiero verlo. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Está obligado a ir a conciliación? ¿Pero cómo van a...? No, por eso lo que te comentaba es de que es un caso de excepción. Ok. Por eso es un caso de excepción. Ok. O sea, ¿cómo va a haber una conciliación? Sí, claro. Si hubo acoso. Exacto. Entonces, ahí sí directamente presentas tu demanda ante un juzgado. Ante el juzgado competente. Bien. Sí, esos casos que te mencioné son directos. Muy bien, para que le quede clara a la gente. Sí, claro. Y también trabajo forzoso o trabajo infantil. ¿Cómo van a tener a un niño trabajando y va a conciliar el niño? Sí, no, definitivamente. Obviamente, no. Entonces, esos casos, sí, como te comentaba, son directos con el juzgado. Igual también la designación de beneficiarios, que esos son uno de los procedimientos que son comunes, ¿no? Que se presentan constantemente. Seguramente la gente se preguntará cómo castigan, por así decirlo, algunos, o sea, en casos muy sencillos como, bueno, lo que comentaba, ¿no? Me corrió, yo solo quiero que me indemnice o que me regrese a mi trabajo. En eso, pues, evidentemente es la solución. En este tipo de casos más fuertes, ¿llega a haber prisión? ¿Llega a haber prisión? Prisión, o sea, por ejemplo, en acoso sexual o el trabajo de infantil. Mire, en ese aspecto, ahí el trabajador puede presentar su denuncia en materia penal. Ok, bien. Sí, ahí sí ya es una cuestión penal. Bien. También reviste ese cádiz, pues penal. Sí. O sea, sí, nosotros ¿qué vamos a conocer? Lo laboral, ¿no? Lo laboral. Yo determino lo laboral. Ya la prisión corresponde a un juez penal. Pero que lo puede hacer y puede ejercitar las dos vías. Muy bien. Obviamente cada vía en el juzgado correspondiente o competente. Sí. Licenciado, se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué podría decirle a la sociedad, a la ciudadanía respecto a los juzgados laborales? Que se acerquen, Sí, lo que puedo mencionar a la ciudadanía es de que el sistema de justicia laboral tiene sus bases en los derechos humanos, en los tratados internacionales. Se pretende que sea una justicia humana, que se privilegie la equidad, la no discriminación y la inclusión. Entonces, acérquense a la justicia laboral, porque aquí se va a dar un trato igualitario tanto al trabajador como al patrón desde el punto de vista de los derechos humanos, y pues es un procedimiento ágil, un procedimiento donde se privilegia la expeditez o la prontitud de la resolución de los conflictos, la inmediación, porque ahí no va a estar presente la secretaria mecanógrafa presenciando las audiencias, sino que va a ser el propio juez, ¿no? El juez se va a percatar de vicios, se va a percatar de engaños, ¿no? Entonces, es una justicia transparente. ¿Por qué? Porque se publicita, las audiencias son públicas, son abiertas para el escrutinio público, y también, pues, lo que nosotros debemos de entender también es que se debe de privilegiar la conciliación. Eso es importantísimo.
las partes deben de tomar en cuenta que deben de tener la cultura jurídica de la conciliación. Es decir, no dejarlo al azar, al destino, o como en lo que ustedes crean, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la secuela del procedimiento puede haber muchísimas cosas, le pueden dar muchísimas cosas. El trabajador a lo mejor no pudo acudir a la audiencia, ¿no? Y no lo puede demostrar, pues lo van a tener por confeso, y a lo mejor si se trata de un despido injustificado y a lo mejor le hicieron firmar una renuncia, pues se le va a tener por ratificando la renuncia si no pudo asistir, si no lo justifica obviamente, ¿no? El patrón, pues con mucha más razón, ¿no? El patrón tiene en la mayoría de los casos la carga probatoria, esto es, que él tiene que probar las cosas. Entonces, de acuerdo al 784 y 804, tiene muchísima carga probatoria. Entonces, ¿qué pasa si se le regó café y ya no es legible el documento? Okay. ¿Qué pasa? Que pierde los documentos objeto de inspección. Entonces, va a perder el caso. Entonces, es mejor agotar la fase conciliatoria. Entonces, eso sí, deben de entender que la fase conciliatoria no es perder algo, sino es llegar a un arreglo y evitarse el estrés emocional, mental, psicológico económico y económico. Sí. Económico. Eso podría yo decirles, que tengan confianza en el nuevo sistema de justicia laboral. El magistrado presidente Eduardo Pinacho está consciente de eso, es una persona que trata de ser lo más humano posible, y eso es lo que se nos ha instruido, ¿no? Hacer una justicia expedita y una justicia humana. Muchas gracias, licenciado, gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. A ti. Pues muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que si tienen alguna duda sobre este tema o sobre cualquier otro, se pueden comunicar a Justiciatel, que es el 800-719-2232. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.